Bueno, volvemos un rato más, ¿sí? ¿Va aguantando el cuerpo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, porque ya el tiempo se nos corre rápido y tenemos todavía bastante y va a quedar mucho todavía por explicar. Bueno. Fíjense entonces, para cerrar, en la hoja ustedes van a ir encontrando también cómo poder evaluar. Yo quizá cuando terminé fui muy así como tajante, ¿no? Diciendo, pues poniendo el ejemplo de que hay determinadas situaciones donde es cuestionable si la persona va a poder una vida de castidad, la persona homosexual. Yo vieron que yo lo decía. Antes de esto, antes que se me olvide, cuando hablábamos de las parafilias, yo decía que una de las características que tienen es que no sienten culpa. Yo no estoy diciendo en el sentido de que no hay culpa, no en el sentido de que no hay culpa, sino que no hay sentimiento de culpa, este remordimiento, esta toma de conciencia de que hay algo mal y que aprendan de esto y puedan cambiar. Esto no hay este sentimiento de culpa y esta toma de conciencia de hacerse cargo de que el acto, diríamos, no corresponde y entonces poder modificar estas conductas. Esto es lo mismo. Pero volviendo para que usted le quede más preciso y exacto, porque yo al hablar así rápido no matizo lo que tendría que matizar y a veces se me escapan los detalles. Pero en la orientación nosotros nos podemos encontrar que tanto en la orientación homo como hetero dificultades para integrar la pulsión sexual, para manejar la pulsión sexual. Esto no es que se dé solo en los homosexuales. Hay heterosexuales que necesitan una vida promiscua. Si está casado, bueno, esta vida sexual activa la materializa con su señora. Pero a veces incluso con relaciones extramatrimoniales. El problema es si esta persona está ordenado o ha hecho unos votos. También hay estructuras heterosexuales donde la castidad es prácticamente imposible de manejarla. Volvemos a lo mismo. No podría, bueno, estamos en tema cultural, hoy lo cultural te invita a una vida sexual activa sin ningún tipo de ética. Hay también factores biológicos. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso humano es distinto de la mujer, por los niveles de testosterona que trae en sangre, que son mucho más altos que la mujer y por lo tanto la pulsión tiene la energía de descarga mucho más a flor de piel. Pero hay también factores de género, que yo decía ayer, donde si yo no tengo una relación sexual no me veo pleno como varón. La cultura que también te lo facilita, pero también hay una decisión personal, que es el último factor. Lo mismo la hetero que lo... Si en esta decisión personal, ¿quién va a manejar mi vida? ¿La pulsión o mi persona? Con mis valores, con mi ética, con mi relación con Dios. O sea, es la persona la que tiene que dirigir. Ahora, por lo tanto, tenemos que, sobre todo cuando estamos en procesos, por ejemplo, en seminario o en la misma vida religiosa, sacerdotal, yo decía que
la condición sexual, nuestra condición sexual, siempre se va a vivir, siempre la vivimos con tensión y límites. Siempre la vivimos con tensión y límites, con límites y tensiones. Es decir, más allá de que yo haya hecho una opción por una vida casta y célibe, me encontraré límites. Por ejemplo, en la castidad, en la castidad y en el celibato. Por ejemplo, de pensamientos impuros. Esto es un límite. Incluso podemos decir, es esperable que yo llegue a este corazón limpio. Esto es un proceso que yo tengo que ir haciendo. El hecho, y en este proceso, por eso esta condición sexual, casta y célibe o virgen, esto yo lo tengo que ir construyendo, lo que yo ahora iré explicando en esta segunda parte de la mañana. Yo lo tengo que ir construyendo. Yo decía, necesitaré voluntad, pues yo entraré en la experiencia de Dios, unas condiciones de vida. Si yo me expongo permanentemente a ver, yo qué sé, imágenes que me excitan, evidentemente los pensamientos impuros se multiplicarán. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que ir construyendo esta condición sexual casta y célibe. Yo tengo que ir construyendo. Pero siempre nos podemos encontrar que en este ir construyendo haya pensamientos impuros que se introduzcan. Por el hecho de que aparezcan sentimientos impuros, no excluye el que yo esté viviendo una vida, no excluye, por ejemplo, para una vida celibataria y casta. Si no, y como yo tengo pensamientos impuros, tengo que dejar el sacerdocio, la vida religiosa y casarme. No, yo voy a tener que integrar esto. Si el pecado, mi condición pecadora, me acompañará. Aunque, no porque el hecho de que yo ya esté ordenado o haya hecho los votos, desaparecerán los pensamientos impuros. Y esto no me deshabilita para el ministerio. No. No me deshabilites. Este tesoro en vasija de barro. Es una vasija de barro. Lo que me deshabilita es que yo lo niegue, que yo lo justifique. Yo lo asumo. Lo pongo en la misericordia de Dios, intento cuidar mi vida en todo lo que sería de poder llegar a tener un pensamiento. ¿Me explico? Lo mismo puede pasar en esta castidad, que aparezca la masturbación. Porque esta condición sexual se vive en una condición límite también. Puede aparecer o puede que nunca aparezca, pero a veces puede aparecer. Tampoco esto me está diciendo que me excluye esto. Fíjense, el hecho que no excluye no significa que no pueda ser un pecado y que sea algo moralmente un pecado moral. Ojo, yo estoy diciendo que esto es un pecado moralmente, pero yo estoy hablando si yo la integración de la condición sexual no es un tema tan fácil, sino que en esta integración a veces hay límites y tensión. Esto es lo real. Lo ideal sería que no hubiera estos límites y tensión y que se pudiera integrar al 100%. Pero psicológicamente decimos que la sexualidad no se puede sublimar al 100%. Siempre la sexualidad tiene escapes. Yo lo puedo sublimar al 100%, de tal manera que no tengo pensamiento impuro, ni nunca caí en ninguna falta de pureza. Puede ser que no haya caído ninguna falta de pureza en este nivel, pero pensamiento, que nunca he tenido un pensamiento impuro, esto ya es más difícil de aceptar.
Puede ser que no te lo permitas, pero entonces harás síntoma, por lo que yo después explicaré. Harás síntoma. Lo va a metabolizar, lo va a tomar el cuerpo. Tú no tienes pensamiento, no, pero tienes un carácter podrido. Va a empezar a ser síntoma. Va a empezar a ser síntoma por otro lado. Va a salir por la agresividad, va a salir por otro lado. Y si te agarra el psicólogo te va a decir, sí, tú no te permites el pensamiento y lo estás transfiriendo a la agresividad. Saldría mucho mejor un pensamiento impuro y menos agresividad, porque al menos los del lado viviríamos mejor. Entonces, en esto hay que ir con cuidado. La sublimación nunca es la sublimación. Siempre la fusión demanda la satisfacción sexual directa, siempre. Entonces, el hecho que aparezca la masturbación, evidentemente, hay un pecado, yo no estoy diciendo hay un pecado, un tema moral para discutir, yo ya ahí no entro. Pero, de nuevo, no excluye. La persona puede tener caídas, no excluye. Es muy compleja la masturbación, ojo, que no vamos a entrar, pero es muy compleja. Nosotros enseguida, plum, ya, pam, y es muy compleja. Incluso hay mucha masturbación que no es, el problema no es sexual, el problema es yoico. Entonces es mucho más complejo. Lo que pasa es que le damos una carga sexual, moral, etc. El problema es más yoico y no se resuelve desde lo sexual, sino que se resuelve desde poner armonía y una vida un poquito más armónica en la persona y la masturbación desaparece. Pero también hay situaciones, por ejemplo, donde la persona puede caer en relaciones sexuales. Estamos hablando de unas relaciones sexuales. Fíjate que vamos subiendo el tono. Y a medida que subimos el tono, yo necesito más agua. El tema no es para mí. El tema no es para mí. Bueno, yo creo que no ayuda volvemos a lo mismo, la ambigüedad. La ambigüedad. Yo, como no he hecho todavía el voto de celibato, compromiso de celibato, yo sigo manteniendo relaciones sexuales. Yo creo que ahí nos equivocamos. Yo desde el momento que he hecho la opción por ser sacerdote y empiezo un proceso de formación en el seminario, o ya me planteo en serio el ser sacerdote, incluso antes de entrar, yo tengo que hacer una opción, porque a esto yo renuncio. Después yo explicaré cuando esta renuncia va a generar síntoma neurótico. Entonces, mira, sí, vos, hijo mío, la sexualidad está haciendo maravillas en vos, te está destrozando. Ahí vamos a ver, cuando hay represión, cuando no estás sublimando, estás reprimiendo. O no, no, mira, tú, esto que estabas así ya lo tenías de antes, esto no te lo agarró por la sexualidad, esto ya es otro tema. Estás sublimando. Yo necesito saber si estoy integrando o no integrando la sexualidad. ¿Por qué? Porque como no se puede integrar del todo, y si yo pienso, mira, yo ya desapareció el deseo desapareció, yo ya no me excito, yo ya no tengo malos pensamientos. Uy, este está muy grande. Entonces, por esto no va a pasar, porque yo siempre tendré estos malos pensamientos. Más o menos, otra cosa es que vivo, wow, ahí dentro, ahí sí que la cosa también es grande. Pero pasa, y estos malos pensamientos dependen del momento que yo me encuentro de la vida, de mi sacerdocio, de mi consagración.
Si estoy más centrado y mejor, quizá no aparece, pero a veces incluso en un momento que era óptimo de mi vida, ¡plum!, aparece esto con fuerza, porque depende de 1000 factores y de circunstancias de la persona. No va a desaparecer. Entonces yo, si con la vocación desapareciera esta, yo diría, tengo clara mi vocación celibataria y de castidad, porque no deseo esto. No, el tema es que yo sigo deseando esto, pero también deseo, y se espera que con más fuerza, el ser sacerdote consagrado. Y por esta motivación renuncio al otro. ¿Se va entendiendo? Pero voy a tener que introducir una renuncia. Yo tuve que introducir la renuncia de mi madre, pero también voy a tener que asumir la renuncia de mi esposa. Mi hermano renunció a mi madre y ahora se arrepiente de haber renunciado a su esposa. Pero no tiene por qué renunciar de su esposa. Fíjense que nosotros en la castidad y en el celibato tenemos 2 renuncias. Nosotros decimos en psicología es una renuncia redoblada. Redoblada. Y como aparecen estos escapes de la pulsión en pensamientos impuros, se llama una caída de hacer, de transformación, en relaciones sexuales, ¿qué me hará decir para que no excluye o sí excluye? El grado, la intensidad. El grado y la intensidad. Y sobre todo en la relación sexual. El grado y la intensidad. Hasta el punto que la persona puede caer en una doble vida. Entra en la doble vida cuando pacta, pongamos el caso, con una persona adulta. Pacta con una persona adulta del otro sexo. Pacta mantener una vida sexual activa con ella. Libremente ambos. Y decidimos libremente, tú eres soltera, eres religiosa o eres casada, yo sigo siendo sacerdote o religioso, pero no interferimos. Tú sigues tu vida, yo sigo la mía, no hacemos mal a nadie. Esto es inmoral, esto excluye, más que inmoral, esto excluye para una vida sacerdotal, el celibato y castidad. Esto es autoengañarse. Esto es hipocresía. Esto no se tendría que admitir en una vida de castidad y celibato. No se tendría que admitir. La doble vida no se tendría que admitir. Definitivamente. Algunos, como todo es tan ambiguo, le llaman matrimonio escatológico. Ya teníamos el matrimonio hombre-mujer, el matrimonio homosexual y ahora el matrimonio escatológico. Me falta. Evidente que mañana todo, yo qué sé, de quién será esta y el otro. Pero esto ya se pasa. Yo creo que hay que definirse. Porque tú estás viviendo una doble vida, estás escindido, tienes que definirte. Tú y ella tienen que definirse. Ahora, puede pasar que una persona consagrada, etc., pueda tener una caída, una relación sexual y tal, que va a tener que trabajar a tener. Esto no es para justificar, no es para que... Si se puede tener una, se puede tener una. Yo me apunto. No. Tener una, yo me apunto. No. Yo lo que estoy diciendo es que, vamos, ahí te maticemos bien porque me dirán que yo dije. No, yo no dije nada. Yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo. ¿Me explico? Y que esto se puede integrar, se puede llegar a integrar. Que puede haber una relación, etc., la puede llegar a tener. Lo que va a ser muy difícil es una vida sexual promiscua. Yo aquí, ponía la doble vida, esta vida sexual promiscua, porque pacto con un adulto. Pero a veces tengo esta promiscuidad que no pacto con ningún adulto porque tengo muchos adultos.
y voy a una vida sexual promiscua. Yo creo que esto excluye, o sea, hay que definir. Hay que definir. Y esto puede pasar con héteros y con homos. Y me explico. Con héteros, ¿por qué el consagrado sacerdote, bueno, frecuenta, digamos, nosotros lo criticamos mucho de la sociedad, esta promiscuidad sexual, de que hay una vida sexual sin vínculo, sin compromiso y sin proyecto de vida. ¿No? Y entonces es, perdonen la expresión, es al levante, así se dice, ¿no? Al levante. Bueno. Pero que a veces en la vida sacerdotal y religiosa también se da al levante. Entonces, esto, evidentemente, aquí hay una distorsión de todo. Y no hay una definición de la persona. La persona no se ha definido en su renuncia. Y está viviendo una disociación en su vida, en su ministerio, en su vida y tal. Esto no es bueno ni psicológicamente hablando. Ya no te digo moralmente, espiritualmente. Hay que decir. Nosotros somos referentes. Y esto sí, el pueblo de Dios tiene todo el derecho a reclamárnoslo y a criticar. Esto es muy grave. Nos perdonará antes, quizá una caída, que esta doble. Pero también se ha introducido, además del matrimonio escatológico, otra manera de pensar. Yo soy homosexual. Y yo tengo un amigo, sacerdote a veces, o no sacerdote, también homosexual. Y nosotros lo que hacemos es masturbarnos entre nosotros. Esto en el fondo no va contra la castidad ni contra el celibato, es una masturbación a Dios. Y yo me he encontrado casos así. Digo, bueno, ¿y ustedes cómo creen que son las relaciones entre los homosexuales? Evidente que también hay relación, hay penetración, pero mayormente son así, de masturbación. O dos consagradas. Esto es decir, blanco lo que es negro. Esto es relación sexual, esto es promiscuidad. Por mucho que sea con uno del mismo sexo. Yo he renunciado a esto también. No, es que es el celibato, recordad que el celibato es que tú no te casas. Sí, pero ya yo les digo, sí, pero ahora también tú, homosexual, también te casas o no te casas, ojo, ¿eh? Antes sí que solo éramos los heteros. No. Tú has hecho un compromiso por una castidad. Y la castidad implica esto, es una renuncia. Entonces, también en la homosexualidad esto es importante. ¿Sí? Hay que definir. Hay situaciones donde hay que hacer una línea muy fuerte acá, de estos primeros, estos segundos. En las relaciones sexuales hay que ver cuándo pueden llegar a excluir. Se va captando. Pero el tema no es tan simple todavía. Hasta ahí vamos. Demos un paso más. Todos, dejando ahora ya todos estos pensamientos íntimos, masturbación, aquí encima estoy grabado, porque vivo del sexo y no tengo nada que ver con todo esto. Estoy explicando, pero entiendo que cuanto más aclare, más lo voy a confundir y más me voy a enchastrar. Entonces, cada vez que aparezca la pulsión, que aparezca el deseo, que aparezca la excitación, que aparezca la necesidad de una relación sexual, yo hago la opción por renuncia. Ahora voy aquí, que lo paso acá. Yo, por opción, digo, yo renuncio. ¿Yo renuncio a qué renuncio? Renuncio a la satisfacción sexual directa. Sí, yo tengo la excitación,
Yo estoy como una moto y ¡plum! Y busco una amiga y tengo una relación sexual. Yo renuncio a esto. Yo de hecho también renuncio. Yo tengo la excitación y estoy... renuncio a la masturbación. O de hecho renuncio también a darle vueltas al pensamiento y entonces, porque voy a excitar más y tengo un paso. A la impureza está ahí. No sé si me explico. Yo renuncio a materializar el deseo. En psicología diríamos, renuncias al fin de la pulsión, que es el placer sexual directo. Yo renuncio a esto, al placer sexual directo. Entonces ¿cómo aparece esto? Bueno, aparece la pulsión y el deseo. Nosotros decimos normalmente, aparece la tentación. Tentación no hace falta que venga vestida de demonio, puede venir muy bien vestida y ahí va a ser peor. Porque el demonio dentro de todo nos asustaría y no tentaría nada. Pero como viene, ahí nos va a complicar. Cuando viene, yo tengo que renunciar para saber si sublimamos o no sublimamos. Ahora yo tiro por ahí. ¿Cómo me deja la renuncia? Cuando yo digo no. Yo le digo no. Renuncia significa yo le digo no a esta satisfacción sexual. Me viene la tentación, yo puedo estar durmiendo, me viene la tentación de un acto masturbatorio. Me viene la tentación. Yo digo no. No le voy a dar causa. Y no caigo en un pecado. No caigo. ¿Cómo me deja esto? Para saber si está sublimando o no. ¿Cómo te deja? ¿Qué se espera que te deje? ¿Cómo te tienen que dejar? Mal. ¿Cómo te va a dejar? ¿Estás renunciando algo? ¿Te va a dejar bien? ¿Te va a dejar mal? No nos engañemos. Te va a dejar mal. ¿O te va a dejar bien? No, me estás metiendo el verso. No, bien, no. Me estás metiendo el verso. Te va a dejar mal. ¿O no? Es lógico. Viene una chica, un monumento, y dice, yo quiero acostarme con vos. No, yo renuncio. ¿Cómo me deja esto? Un tarado. Lógico. ¿Cómo me va a dejar? Te va a dejar tenso, te va a dejar mal. No está diciendo lo básico de ello. Te va a dejar mal. Ay, Dios mío, entonces yo lo estoy... ¿Yo qué hago entonces con todo? ¿Cómo salgo yo de este río? Y me deja mal. ¿Cómo sé yo que no reprimí? ¿Y cómo sé yo que sublimí? Porque me dejó mal, me dejó tenso. Después me digo, qué tarado, ¿por qué la dejé marchar? ¿Qué tarado? Termino y te doy la... Digamos, ¿no? Qué tarado. ¿Cómo sé yo que tiré hacia la sublimación o tiré hacia la represión? ¿Por qué? Porque fíjense que yo la renuncia la hago conscientemente, es decir, no. ¿Qué me dirá que tiro hacia la sublimación? El motivo y el fruto. Los frutos, por sus frutos se conocerán. Yo sé que he sublimado si después de dejarme mal me puedo rearmar de tal manera que no incide en la dinámica general de la persona. Y me explico. Después de dejarme mal y de haberme dicho sos un tarado, mira que dejaste perder, después de esto y de la tensión, yo me puedo rearmar, me rearmo, de tal manera que ¿cómo incide en la dinámica general? Incide de tal manera que a mí no incide negativamente, no incide. Y yo sigo encontrando placer, satisfacción en todo aquello
que es mi opción de vida, ni incide negativamente en mi personalidad. Por ejemplo, yo sigo encontrando satisfacción en mi entrega pastoral, en mi relación con Dios, en mi vida diocesana, en mi vida comunitaria, en mi opción de vida. No incide. Porque yo tuve un motivo para esta renuncia. Yo cuando renuncié lo hice por un motivo. Y para mí el motivo es ético y es evangélico. Si hay un motivo ético, que yo creo en la castidad, que yo creo como un valor, pero además evangélico, porque yo me identifico con Cristo, pero con Cristo se vive. Yo después diré la importancia de cómo va a ayudar la espiritualidad para poder ayudar a la renuncia. ¿Me explico? Yo me identifico con este Cristo, yo tengo un motivo. De tal manera que yo no me está quitando energía, ni fuerza, ni satisfacción, por lo tanto no está siendo un celibato estéril, sino fecundo. ¿Se va entendiendo? Al revés, vamos a hacer las dos para que se pueda entender mejor. No. Yo, cuando renuncio, me deja mal y tenso. Pero, y ahí estaría la represión, ya no la sublimación. Yo, me cuesta mucho rearmar. Hasta tal punto que es algo que me está como sintiendo como una tensión y una tensión, un malestar permanentemente está quedando en mí. Y me hace sentir la vida como muy vacía, muy solitaria, muy triste. Está incidiendo, por lo tanto, no incide en la dinámica general. Por ejemplo, aquí está incidiendo ya positivamente, es decir, está incidiendo en tus estados anímicos, está incidiendo en tu mundo afectivo, está incidiendo en tu mundo endotímico, no sé si se va entendiendo. De tal manera que tú interiormente te está convirtiendo en una persona amargada, resentida, negativa. Entonces me está diciendo que aquella renuncia está incidiendo negativamente, diríamos, en la personalidad. Hasta el punto que incluso ya, mira, yo hago la pastoral, todo, en cierto modo, mira, por deber, por obligación, pero yo ya no le encuentro placer ni satisfacción a todo esto. Estamos hablando de una castidad, de un celibato estéril, no fecundo. Si uno trabaja a la persona, podría ver que la motivación de aquella renuncia, en el fondo, es porque hay algún tipo de represión, alguna situación, una problemática de naturaleza sexual no resuelta. Y ahí era un escape, el celibato, la castidad, era un escape al mundo de la sexualidad. Entonces fíjense como síntesis. Todo célibe, todo casto, con un celibato y una castidad positiva, que sublima, siempre tendrá un momento y un espacio de soledad, de tensión, de malestar. Ojo, siempre. Eso es la parte de cruz, de holocausto que uno asume en su vida. Pero es muy importante que yo sea consciente de esto. Tenemos el deseo, la satisfacción, la plenitud que me da el ministerio pastoral, nunca termina de ser tan completo que nunca sienta el aguijón de la carne. El tema es si este aguijón desestructura o no desestructura. ¿Se va entendiendo? Si yo lo puedo asumir o no. ¿Ya?
ver si uno tiene condiciones para una vida casta, es muy importante esto que yo acabo de explicar ahora. Y haría falta... ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con estructuras también homosexuales, que la Iglesia dice que no es homosexual, profundamente arraigada, que su personalidad, la renuncia a la descarga sexual, y que no tienen tal, que no desestructura, y pueden tener una vida casta. Por eso tenemos que ir con cuidado, porque a veces, pum, 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 y es hay que ir despacio en todos estos temas. Cada persona es un mundo, y hay que ver cada persona. Entonces, en el fondo, quien me dice si yo podré controlar los impulsos sexuales, no es si yo tengo voluntad o no tengo voluntad. Quien me lo dice es cómo está armada tu personalidad. Esto es lo que me lo dice. Sí, y entonces, ¿quién me lo dice? Depende si tú tienes consistencia afectiva, si tú tienes este mundo sexual, esta condición sexual a nivel de cuerpo, de género, de orientación, trabajado, asumido en tus luces y sombras, pero sobre todo me lo va a decir si yo tengo una estructura moral o no tengo una estructura moral. Y me lo va a decir sobre todo, que ahora yo diré, si yo tengo una estructura espiritual, si yo puedo generar una experiencia teologal, si yo tengo una profunda experiencia de Dios. La castidad del celibato dependerá de esto. Pero no solamente de esto, sino si yo, por ejemplo, el proyecto pastoral de este año es algo que a mí me realiza un comunitario, es esta estructura de personalidad que me está diciendo si yo podré o no podré integrar. Haría falta mi matiz. ¿Pero hasta ahí se va entendiendo? Sí, que me había pedido. Quizá haya salido el tema que preguntaron. Yo iba a definir un poquito el concepto de sublimación. Sí, las hojas que ustedes tienen están pensadas desde el mecanismo de la sublimación. La sublimación es la posibilidad de desviar el fin de la pulsión, traducido. La pulsión, la sexualidad, busca un medio, por ejemplo, una mujer, para a través de una relación sexual con esta mujer, lograr un fin, que es el placer sexual. Bueno, entonces sería la posibilidad que tiene la personalidad de, en lugar de un objeto sexual, una mujer, otro tipo de objeto. Por ejemplo, Dios, la pastoral, a través de la vivencia de la relación con esto, yo logro un fin, que es un placer, pero ya no sexual, sino de otra naturaleza. Tú estás sublimando cuando, a través de lo que tú elegís por vocación, te da satisfacción o placer. Esto es un signo de que estás desviando o estás utilizando la energía sexual para otros fines no propiamente sexuales. Esta es la sublimación. ¿Te explico? Sí. Intentando hacer un equilibrio, pero se va entendiendo. Es decir, yo estoy sublimando cuando lo que yo vivo, la relación con Dios, la pastoral. Por ejemplo, una persona no sublima, si no hay sublimación en una persona, hay enfermedad. Ojo, Y ahora te estoy hablando psicoanalíticamente, el término de la sublimación, es un término que Freud saca de Nietzsche, pero un término que el que lo usas es el psicoanálisis. La sublimación, el ejemplo más claro es, por ejemplo, una persona que solamente puede encontrar placer si tiene orgasmo, si tiene genitalidad de la vida, pero los demás no le da placer. Leer un libro, escuchar música, salir con unos amigos
disfrutar con ellos charlando, un trabajo, disfruto trabajando, disfruto estudiando dogma, disfruto estudiando, yo qué sé. Entonces, si tú ya disfrutas estudiando dogma, la sublimación ya es altísima. Filosofía, metafísica, psicología, ya sé que esto bueno, ya la sublimación son niveles altísimos. El que disfruta, por ejemplo, yo disfruto estudiando, yo disfruto leyendo un libro, yo disfruto tomando el sol. No, yo solamente encuentro como fuente de placer lo genital. No hay mínima, cero sublimación. ¿Se va entendiendo ahora mejor? Sí. Yo en cambio, por eso si no hay sublimación, no hay salud. No hay salud. Yo encuentro placer, evidentemente, yo creo que es un mismo placer, que estoy acostándome en una mujer, así que tampoco mi salud anda muy bien. Yo encuentro placer, y este placer, esta satisfacción, esta plenitud, esta realización que me da mi opción de vida, mi ministerio, mi trabajo, mi relación con Dios, etc., compensa y permite tolerar la frustración que trae consigo la denegación del placer sexual directo. Esto es la sublimación en la vida consagrada y sacerdotal. ¿Se va entendiendo? Es decir, cuando a mí me dicen, tú dejarías tu sacerdocio, tu ministerio, por una mujer, por la sexualidad directa, ¿te satisfacería esto? Hombre, si no soy tarado, evidentemente, relacionado con una mujer y tener relaciones me va a satisfacer, pero me frustraría más el dejar la satisfacción que me da mi ministerio. No sé si se va a entender. La creatividad también es un signo de... La creatividad es lo máximo. Claro, y sobre todo por sentido positivo de la vivencia de la felicidad. Por ejemplo, un signo es cuando tu sacerdocio puede ser creativo, pastoral. Por eso es tan importante. Aquí al tiempo ya no nos dio, pero no nos da, porque estamos liquidados con el tiempo. Pero, por ejemplo, un signo fuerte de sublimación, y que es importante en la vida sacerdotal, religiosa, que un tema para hablar, es la posibilidad de que cada uno se pudiera afirmar. La autoafirmación. Es muy importante. Es decir, que tú vas a una parroquia, tú puedes traer algo nuevo, crear algo nuevo. No, yo solo tengo que repetir, no me permiten crear. Esto no te están permitiendo sublimar. ¿Me explico? Perdóname. Esto es un tema muy complicado. Vamos a ver. Pero se va entendiendo. Es muy importante poder crear. O sea, ¿por qué? Porque para nosotros cada creación, te diría el psicoanalista, es un hijo. Porque eres fecundo, dejas huella en la vida. Y son lo que llamaríamos, tú tienes que llegar a sublimar las pulsiones genitales, no solamente las pulsiones parciales. Todo es más complejo. Es decir, yo tengo que sentir que dejo vida, que dejé una huella. Pero no, para quien deja huella, pero mejor que no la hubieras dejado. Un desastre. No, una huella positiva. Esto es muy importante. Ahí te sientes, no te sientes mutilado, ¿no? Te sientes fecundo, te sientes realizado. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, sin una ética y un sentido del reino, mejor maestras, no se casan por esto? Si se sienten fecundas, se sienten plenas, no se sienten en menos que la que ha tenido 10 hijos. Esto también se espera en la vida consagrada y sacerdotal. Yo no me siento menos fecundo y realizado que mi hermano, que tuvo 4 hijos. Yo no tengo ningún hijo, que quede claro. Entonces, ¿se va entendiendo? Entonces es fundamental. Yo como concepción de iglesia, de lugar a que cada uno pueda encontrar lo que pueda aportar, eso es importantísimo. Es una riqueza, un intercambio de carismas, de dones. Sí, esto es muy importante.
Por eso también es importante, si ustedes van leyendo, porque el tiempo lo tenemos en contra, yo lo quiero llevar a la espiritualidad. Miren cómo terminan mis hojas. Aquí no hemos terminado los factores endógenos, me faltan todos los factores exógenos. Todavía falta la mitad, estamos en, si tienen 8 hojas, estamos en la 8, en la página 4. Quedan, bueno, la mía es más... El año que viene va a tener que volver. No, pero lo que yo voy a decir es que yo también necesito, para poder sublimar, necesito un espacio pastoral creativo que yo me pueda realizar. Si no, la sublimación queda muy cortada, pero también a veces en aspectos comunitarios necesito poderme hacer, ¿no? Entonces, que tener amigos, etc. Hay elementos que ayudan a la sublimación, Por eso, en la etapa del seminario, es mucho más bravo el tema de la sublimación. ¿Por qué es mucho más claro? Porque los índices de frustración son mayores. ¿En qué sentido? A menos que el estudio te vaya mucho, la espiritualidad, etcétera, etcétera, sí, pero claro, la denegación del placer pastoral directo y a full, complica, no sé si me explico. Con lo cual yo no estoy diciendo, miren, como dominico, estoy diciendo que hay que dejarse de estudiar. Yo creo que es muy, muy importante este etapa porque te va a formar la persona. Ahí se verá, el que vale y el que no vale. Y para esto, por ejemplo, en psicología, si tú quieres saber si alguien vale o no vale, es cuestión de frustrar. Y en la medida en que se frustre, si tiene recursos para procesar la frustración, vale. Si no tiene recursos para procesar la frustración, su condición no va a ser. ¿Me explico? Entonces, es importante enseñar para formar a la persona mucho, psicológicamente hablando. Entonces yo tengo que ir encontrando en la etapa seminarística, por ejemplo, un estudio que me llene. No, todo es deber, obligación, lo hago a la fuerza. Te va a complicar más también en el plano sexual. Hay que encontrar un motivo, un sentido. Por eso es tan importante cuidar las motivaciones, redescubrir las motivaciones, por quién estoy aquí. Yo no estoy solo para un trabajo pastoral. Esto es lo que te está enseñando también el seminario. Yo estoy aquí para configurarme, identificarme con Cristo, el pastor. Yo tengo que aprender, ahora yo voy a entrar en una espiritualidad, porque el celibato se va a sostener en una espiritualidad. Porque los laicos, la gente, laicos, no laicos, religiosos, también hermanos del presbiterio, se van a encargar de amargarte la vida. Entonces, cuando tú llegues a la pastoral y esperes que la pastoral va a ser el paraíso, te vas a encontrar que se fue Adán y Eva y quedó la serpiente. Entonces, te conviene, en el seminario, te conviene reforzar tu estructura y poner unos cimientos y unas bases importantes. Como es la relacionalidad con los demás seminaristas, porque tienes que construir un presbiterio. En relacionalidad, el mundo afectivo es importante, de espiritualidad, de estudio y tal. Y que no creas que con la satisfacción solo pastoral vas a sostener tu celibato. Va a ser insuficiente. ¿Se va entendiendo? La sublimación también se puede ocurrir, o sea, que no hay sublimación cuando hay mucha compensación. No. ¿O no? Ahí la compensación va a ser una desviación de la pulsión. Ejemplo. Pero entonces, yo es verdad que en la hoja ponía que trabajaríamos la frustración. ¿Qué pasa en la vida sacerdotal y religiosa que hay tanto narcisismo? Traducido. ¿Qué pasa en la vida sacerdotal y religiosa que hay tanto yoísmo, individualismo y tanta falta de generosidad para sacrificarse y donarse en un proyecto diocesano o congregacional? Es mi proyecto, es mi vida, son mis cosas. Y hay una dificultad grande para renunciar por el bien de una Dios, por el bien común,
Yo vine a autorrealizar. Esto es narcisismo, esto es yo mismo. Esto no es la opción de vida sacerdotal, es morir para dar vida. Entonces, se ha encontrado últimamente, esto no existía tanto antes, se ha encontrado últimamente 3 vías de compensación. La afectiva, la sexual y la yórica. Entonces, afectiva sexual. Siempre hay alguien que te va a dar cariño, buscarás. Busco este trabajo donde me quieren. Y tú no, ¿por qué no haces? No es que aquí nadie me quiere. ¿Pero tú qué viniste aquí? ¿A que te quieren o a trabajar? No, yo vine a que me quieran. Ah, bueno, pues se sigue. Pero tú no viniste a que te quieran. Yo ya no voy más con este grupo porque ya no me quieren. Yo me imagino que Anás y Caifás no le decían a Jesús, vale, nosotros te queremos, sube a la cruz, hijo mío, sube a la cruz. Que no es así. Me decían mucho, mis amigos, me quieren, no me quieren. O la compensación sexual. Lo afectivo se traduce en la compensación material. Chiches, compensa vacíos, compensa vacíos afectivos y se llenan con cosas. Pero últimamente aparece mucho, yo me tengo que realizar. Y yo me realizo prescindiendo del otro. Yo me realizo sin referenciar mi vida a ningún proyecto, por mi cuenta. Y esto se está instalando. Hace tiempo no se está instalando, hace tiempo está instalando. Y eso evidentemente va a encontrar. Ahí en el fondo, por ejemplo, para que puedan entender la relación con la sublimación. ¿Quién sublimará más? ¿Quién tendrá más ideales? ¿El chico que toda la vida se le dio todo fácil y que le dieron todo? ¿O aquel chico que la vida le costó? El chico que se lo han dado todo es un chico que en la vida ya no aspira. Fíjense, el chico consentido, que todo, incluso ni ideales. Y el chico, en cambio, que ha tenido que luchar, que nunca le dieron aquella bicicleta o aquella niña en su muñeca, y que tuvo, tú sabes que ser mujer antes que niña y que tuvo que luchar, es la chica que a veces tiene más ideales. Porque la frustración, una sana frustración, crea estructura y hace más generosa a la persona. Aquel niño que le dieron todo, al primeros que abandonará será sus padres, y no será cargo cuando sean mayores. Y aquel que más le costó es el que se hace cargo de sus padres, la hace más altruista. Entonces, por ejemplo, para analizar la sublimación, ¿entiende? Entonces, en una vida religiosa, sacerdotal, todo es lo que le gusta, lo hará menos generoso, lo hará menos desinteresado. Con lo cual no estoy diciendo, frustremos porque sí los haremos más. No. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, Hasta ahí se estaría. Vemos en esta última media hora que nos queda, porque no nos queda mucho más, de cerrar un poquito con la importancia que tiene lo teologal para una vida sacerdotal. Bien, y después dejamos unos minutos también por si hay alguna pregunta para poderlo hacer. La parte más psicológica se fue entendiendo un poquito. Porque igual quedarán muchas preguntas, dudas, pero ustedes lo pueden ir. Yo lo que quiero que vean que ahora que la casilla del celibato, yo empecé así el primer día. Es tiene que ser fruto de una decisión, de una elección. Y que se sustenta en una motivación espiritual, en una motivación religiosa, es decir, en una llamada de Dios. Entonces, el secreto de la cristiandad es una vida coherente con esta llamada. Una vida, hoy preferimos utilizar el término más que de coherencia, utilizamos el término de fidelidad. Es una vida de fidelidad a una llamada, a un Señor que me llamó, un Señor que me invitó a que yo me identifique con él, pero no solamente me identifique con su trabajo pastoral, sino que me identifique con su persona casta. ¿Me explico? Para esto hace falta que yo me enamore de él, hasta tal que yo no me puedo identificar
con nadie que no esté enamorado. Entonces nuestro celibato, además de que tiene que ser fecundo y no puede ser estéril, nuestro celibato tiene que tener objeto de amor, es decir, tiene que tener objeto, no puede estar vacío. Y esto es muy importante también para la sublimación. Es decir, cuando la gente a veces dice, tú no tienes a nadie a quien que no, se está equivocando. Mi celibato, mi sexualidad, mi afectividad, tiene una persona a la que ama, que le atrae. Esta persona es Jesús, es Dios, tiene objeto. Mi celibato no es solamente el reino lo que estoy yo queriendo decir, sino que también tiene esposo, tiene esposa, tiene alguien que acapara mi pulsión. Si no, el celibato, la virginidad, está vacío, no tiene, implica una cierta relación esposa. Yo soy de los que cree que esto que se ha en la espiritualidad, yo creo que esto no nos ayuda mucho. En la historia de la espiritualidad no nos ayuda, pero yo entiendo que responde también a otros paradigmas culturales. Siempre se decía, la religiosa, Cristo, soy esposa de Cristo, y el sacerdote, la iglesia. Y bueno, y a mí me toca la fe, y a la hermana le toca el niño. Dentro de que la iglesia sea mi esposa, yo prefiero entonces que me cambien de sexo, porque esto es todo. Entonces, Cristo está más allá, y Dios está más allá de la sexualidad. Entonces, yo me puedo enamorar de Cristo, y no es, entonces es homosexual, no tiene nada que ver. Cristo está más allá, porque tiene que ser objeto de identificación. Evidente que yo lo haré desde un cuerpo, de un género, de una orientación como varón, etc. Y la mujer lo hará desde su condición de mujer, y se va a enamorar de Jesús desde su condición de mujer, y lo va a hacer distinto de como lo haré yo como varón. Pero tanto para la mujer como para el varón, Cristo tiene que ser objeto de la pulsión. Es decir, el que me atrae, es el que me atrae por Él y por el reino, pero por Él también. Mi espiritualidad tiene que tener rostro, tiene que tener a alguien a quien amar. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que a veces en la vida dice, cuando trabajas con sacerdotes que están en crisis, que dejan incluso el ministerio, dicen, mi vida me llena. Perdón, al revés. Le encuentro sentido a mi vida, pero no, falta alguien que me llene. Y Cristo tenía que haber llenado esto. ¿Me explico? No solamente que te tiene que realizar, en la estructura psicológica del varón, el trabajo es un espacio de realización y de satisfacción muy grande. La mujer es el vínculo, la relación íntima, lo que le llena y planifica grandemente. También atrae, pero sobre todo la mujer, por eso siempre se dice la espiritualidad es la espiritualidad femenina, como que es de la mujer. Y cambio, y cuando lo ven con una espiritualidad profunda, esto es más de la mujer. Bueno, y este es todo el tema sexual que tenemos que arreglar de género. Es decir, el sacerdote, el varón, necesita construir una espiritualidad objetal. Es decir, un vínculo afectivo teologal con el Señor. Esto es lo que yo quiero estar ahora introduciendo. Yo creo que un celibato y una castidad piden un tipo de espiritualidad, si se quiere, especial. No especial, yo creo que todo cristiano tendría que tener. Pero nosotros es muy importante que esta espiritualidad genere un vínculo afectivo
teologal con el Señor. Cuando nosotros estamos hablando de generar un vínculo afectivo teologal, ¿por qué es importante? Porque el Señor, yo lo tengo que amar con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser. Y a veces hemos construido la espiritualidad racional. Y me satisface el trabajo. Pero yo tengo que establecer un vínculo afectivo con el Señor. Que el Señor acapare en mi corazón. El Señor no... A mí la vida sacerdotal, religiosa, no solamente me tiene que dar sentido, me tiene que llenar. Y me tiene que llenar el vínculo con Él, con Dios. Esto es fundamental. Si no, no se sostendrá. Porque siempre habrá una voluntaria para llenar el hueco. Porque esto es así. Siempre hay un voluntario y una voluntaria. Y no hay que buscar mucho, porque se saben. Entonces, si el Señor nos va llenando y solo la pastoral me realiza, me planifica, pero yo necesito objeto que me llene. Alguien, saquemos el término objeto que es muy psicológico y muy psicoanalítico además. Necesito alguien a quien amar. Porque si no tengo alguien y la experiencia espiritual no me ha generado una relación con este alguien que acapara todo mi mundo afectivo, este alguien, estamos diciendo que el sistema operativo de una persona no está incluida en su espiritualidad. Entonces su espiritualidad se alimenta solo del mundo racional. No, su espiritualidad se tiene que alimentar también del corazón, de lo afectivo. Entonces hoy estamos insistiendo mucho que para una vida celibataria de castidad se necesita una espiritualidad. Yo no es que voy ahora a insistir en una espiritualidad lejos de mí, sensitiva. Yo estoy apuntando a una espiritualidad teologal, de fe, esperanza y caridad o amor. Pero para una experiencia teologal, que tú vas a tener que vivir, el celibato se sustenta en una espiritualidad teologal, profundamente teologal. Pero para hoy, la experiencia teologal, para que se dé la experiencia teologal, se necesita introducir lo afectivo. ¿Cuándo se introduce lo afectivo? Cuando yo puedo establecer relación interpersonal con Dios. Es decir, cuando mi espiritualidad no se reduce a un mero cumplimiento de unas prácticas, sino que yo hago experiencia relacional con Dios. ¿Se va entendiendo? Yo tengo que hacer experiencia relacional con Dios. Y esta experiencia relacional con Dios es algo que yo tengo que ir generando una historia relacional. Mi espiritualidad no puede quedar a encuentros esporádicos, discontinuos con el Señor. Tiene que ser una experiencia diaria, permanente, continua, que genere una historia vincular con Él, relacional con Él, en el que yo introduzco mi mundo afectivo en la relación con Él, con la que le puedo compartir cómo estoy, cómo me siento, en la que pueda ser un proceso de desculpabilización de mi pecado, mis límites en la vivencia de la castidad, el que yo siento que mi soledad está llena de alguien y que me permite, que no me quitará la tensión de no tener un esposo y unos hijos, pero que Él es capaz de llenar, pero no de teoría, sino de práctica. O sea, el celibato se sustenta en esta experiencia. Antes decíamos, es una virtud para la castidad, toda la sociedad sí es una virtud, pero hoy la gente dice, esta estará. Entonces nosotros no tenemos que sostener con el testimonio de que esto es
real, pero por nosotros, no en teoría. La teoría sigue siendo válida, es una virtud y es importante, un valor importante. Pero si nuestra vida no lo refleja, porque nuestra espiritualidad no es una espiritualidad teologal y nuestro celibato no es fruto de esta relación, ahí estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano, no sé si me explico. Entonces, todo nuestro celibato, para construir el celibato y la castidad, yo tengo que ir construyendo esta espiritualidad. Pero ¿cuándo voy a construir esta espiritualidad? Cuando me ordeno, ahí me equivoco. Esta espiritualidad la tengo que empezar a construir cuando estoy haciendo ya el discernimiento vocacional. La tengo que profundizar y asentar en el seminario. Y ahí sí estoy en condiciones para prometer a la Iglesia el celibato. Pero si yo espero, no, ya te compensará la pastoral y verás que la frustración nacional ya se va. Y ahí se te marcharán todos los problemas. No, porque ahí tendrás la voluntaria dando vueltas a tu alrededor las 24 horas del día para consolarte en tus tristezas. Y ahí se te va a complicar tremendamente el problema. Pero lo tengo que empezar a construir. El celibato en el fondo es optar por construir una espiritualidad. Y esto no lo podemos. Yo opto por construir esta espiritualidad, que me lo sostenga. Porque si no, solo la satisfacción del ministerio no va a llegar. Porque ya les digo, la gente se encargará de hacerte sufrir. Pero no por mala fe, sino por los límites, por la condición de la realidad. Entonces, yo necesito. Ahora, esta relación con Dios, evidentemente, necesita un mundo afectivo que yo llamaba estos vínculos secundarios, es decir, que ha hecho el desapego, se acuerdan del retiro, etcétera, 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 para poder posibilitar eso. En algún momento, puede ser que uno ingrese al seminario por el deseo del ministerio y tal, porque siente el ideal, porque siente llamada. Pero este deseo y esta llamada, si solo se queda un deseo y una llamada, es mal asunto. Es mal asunto. Tú ves gente que dice, en el caso nuestro, dominicos, dice, yo siento deseo, quiero ser dominico. Sí, pero yo he visto que en 3, 4, 5 años tú no has construido una relación espiritual con el Señor. Pero tengo el deseo, sí, pero el deseo es el punto de partida para que generes esta experiencia. Si no la has construido, yo no te puedo dar los votos perpetuos. No te puedo ordenar. Pero tú te vas a sostener. Porque tu opción celibatario, casto, virginal, es la opción por un vínculo esponsal con el Señor. Y no lo has construido, no lo vas a sostener. ¿Cómo te vas a casar? Yo me enamoré de esta chica, estuve 3 años, nunca la vi más y me voy a casar. Pero tú, ¿no te vas a casar? Tarado. Si llevas 3 años sin verla. ¿Me explico? Pues esto es así. No, me llenará, sí, evidente, la fortuna de su padre te va a llenar, pero entonces, la castidad es esto. No solamente es que yo cuidaré mi pureza y tal, sino que construiré un vínculo con él. Si no, la castidad es moral, es ascesis. Y la castidad, la virginidad, el celibato es una opción teologal. Es construir este vínculo. ¿Se va entendiendo? Esto es fundamental. Nosotros no podemos ponerlo en el plano ascético moral, sino ahí yo me comprometo a esto. Yo me comprometo a esto. Por esto dejé, nosotros, dice Pedro, y eso termino, dice Pedro, nosotros hemos dejado todo. ¿Sí? Jesús dice, por mí, por el Evangelio, etc. Por esto. Pero esto hay que construirlo. Tienen que tener en cuenta eso aquí, porque hay seminaristas, ¿no? Pues eso también lo digo. Que nosotros cuando hacemos esta opción por ser sacerdotes, hacemos la elección de construir esto. Si no construimos esto,
no se va a sostener. Bueno, va quedando un poquito, aunque muy el tiempo. Bueno, dejamos estos últimos 10 minutos por si hay alguna pregunta para cerrar. Con referencia a esto último, ¿se puede hablar de una mística celibataria? ¿Y cuál sería el lugar de lo simbólico, de lo simbólico, de los paradigmas, en la construcción de esa mística? Ya esto ya me desborda tanto. Sí, yo lo que sí puedo decir es que hoy más que nunca, o sea, hubo un tiempo en que se insistió mucho, por ejemplo, en la identidad sacerdotal, en la dimensión ministerial. Y la espiritualidad sacerdotal, evidentemente, es una espiritualidad distinta a lo mejor de la que podemos tener un mendicante, o puede tener un benedictino, puede tener una hermana, un hermano de concreción de identidad. Yo creo que cada estado de vida pide un tipo de espiritualidad. Pero hoy lo que se está insistiendo mucho es que la espiritualidad no sea solo lo ministerial, encuentro yo una fuente de espiritualidad, que sí, pero hoy en la espiritualidad sacerdotal se está insistiendo mucho la identificación con la persona de Jesús, el vínculo, que es lo que yo estoy diciendo. Y ahí cambia el paradigma. Por eso, por ejemplo, lo simbólico, varón-mujer, Cristo, y hay que sacar al varón del miedo a tomar a Cristo y a enamorarse de Cristo, que es lo que hace, por ejemplo, Juan de la Cruz. Pero una espiritualidad necesita objeto. Y el sacerdote necesita esto, pero no puede ser solo un ministerio. Tiene que ser la persona de Jesús. Jesús fue un pastor, pero Jesús. Y poderse liberar, poder sacar lo femenino que puede haber en el varón. No tenerle miedo. Y entrar en una relación con Jesús profunda. Sí, de identificación con Él y de enamoramiento con Él. Para esto tengo que tener medio trabajado el género. No, porque esto es muy de mujer, te ven allí rodeado rezando, y bueno, esto es muy de mujer. No, esto es una mujer tarada, esto no tiene nada que ver con la mujer. Esto es una espiritualidad. Hay ¿sí? Pero van cambiándose, y van cambiando todos los paradigmas. ¿De qué manera la creatividad es el grado o lo máximo en la sublimación? ¿Cómo puedes explicar más eso? Sí, te lo voy a tener que dejar por la tarde. La creatividad, porque la diferencia es la sexualidad pura de creatividad no tiene mucha. Con tal de que sea una mujer, cuanto ya hay más sublimación, esperas que esta al menos sea linda. Cuanto más sublime, más elevado, más fino. Cuando yo ya, incluso ya no hace falta que sea la mujer, porque yo encuentro satisfacción y tal en la música y tal, es que he salido, por eso hablamos que la creatividad, de la máxima creatividad, es un exponente de la máxima sublimación. Ahora, el tema de las compensaciones tiene siempre que ver con lo afectivo, digamos, porque, por ejemplo, no. el tema de, qué sé yo, a veces uno se dice que uno compensa comprando libros, o ahora el alcoholismo, o otro tipo de compensaciones que se puedan dar, siempre tiene que ver con lo afectivo. En buena parte, lo afectivo es lo sexual, o en la autoestima. Entonces, a veces uno compensa para levantar la autoestima. Hay una minusvaloración, una autoestima muy baja, ¿no? Entonces compensa. Y a veces una persona con una baja autoestima puede compensar con cargos. Una baja autoestima puede compensar de muchas formas, ¿no? Buscando carreras que en el fondo lo que busca es compensar, no servir. Pero, por ejemplo, fíjense que la compensación es muy fuerte. Un vacío, por ejemplo, esto, no hay un vacío, Dios no llena, el alcohol puede llenar. Una vida promiscua puede llenar. Entonces, detrás de ciertos comportamientos aflora un vacío.
Y ahí sí decimos, me apunta algo afectivo, cual que no está bueno. Ah, sí, perdón. A veces preocupa una sensación de insatisfacción en la vida sacerdotal y religiosa que no nos sabemos explicar ni superar, una cuota fuerte de insatisfacción y de disconformidad, ¿no? ¿Podría echarnos alguna lucecita a partir de todo este planteo? O sea, claro, yo creo que habría que verlo en el ciclo vital del sacerdote, ¿no? Yo creo que la vida de toda persona y todo sacerdote pasa por ciclos. O sea, hay temporadas, podemos hablar de años, que uno está en un estado de ánimo, incluso el ministerio y todo, hasta tiene un color. Y en otro, como que está el ministerio y todo tiene otro color, ¿no? Como que esto es dentro de todo esperable, mal y lógico, ¿no? Lo que no sería más preocupante es cuando este estado de insatisfacción ha sido una constante desde el primer día. ¿Por qué se da esta insatisfacción constante que la persona la tapa a lo mejor con compensaciones, con autoengaños? No están... ¿no? Pero en un momento de decir, yo quiero la verdad. Esto. Y ahí se puede encontrar que tiene que resignificar sus motivaciones, lo cual no significa que no tenga la motivación para la vida sacerdotal. Pero tenía, por ejemplo, armó su sacerdocio desde lo que llamamos el yo ideal, el ideal del ser, traducido. Se había imaginado la vida religiosa o la vida sacerdotal de una manera muy idealizada. Y cuando se va viviendo, las decepciones que va teniendo no las puede procesar en este caso, porque él siempre se exige responder a lo que debería ser, a este ideal. Y llega un momento en que esto ya lleva esta cronicidad de insatisfacción. Entonces se le ayuda diciendo, no, evidentemente tú te habías imaginado una cosa, pero es otra. Vamos a ver si tú te puedes afectivizar con esto otro. Yo me había imaginado la diócesis así, me cuento otro, sí. Como no es como yo me la había imaginado, como debería ser, me paso la vida criticándolo. No, tú tienes que pasar la vida resignificando esto. Lo que estabas equivocado eres tú, que te habías imaginado algo, pero estaba en tu mente. Y tú estabas ciego y no viste la realidad. A lo que se trata ahora es de poderte desprender de esto que te habías imaginado y empezarte a enamorar de esto real. Y que te permitas querer esto real. La diócesis con sus luces y sus sombras, con sus aspectos positivos y negativos. Que no veas solo lo negativo o cuando lo tenías idealizado solo veías lo positivo. En este proceso a lo mejor la persona le puede salir de esta insatisfacción reconciliándose con lo real. Entonces dices, bueno, yo me había imaginado una cosa al sacerdocio, pero ahora voy descubriendo, amando lo real, que Dios me había llamado a eso. Las motivaciones vocacionales son dinámicas, están siempre demandando actualización, revisión y purificación. Porque la vida sacerdotal es dinámica. Las razones que yo podía tener para ingresar no son las mismas que tuve para ordenar, ni son las mismas que me mantienen hoy, 30 años después. Pero para esto, la persona tiene que estar en un permanente dinamismo, purificación, tal. Yo creo que a veces ha pasado en la vida religiosa que ha quedado cronificada una insatisfacción porque la persona quedó también fijada en una estructura, podríamos decir, que no evolucionó. Podría ser. ¿Se entiende un poquito? Sí. Rafael, pero no sería, hacer una comparación entre los necesarios. En la vida religiosa, es decir, en las congregaciones, tenemos caminos bastante concretos para seguir. ¿Sí? En la vida del sacerdote secular, digamos así,
a veces no hay caminos tan concretos. Entonces por eso se daría lo que estás diciendo tú. Sí, también. Pero, a ver, pero sería un poco más difícil o de búsqueda más constante de parte de este último que de los que ya tenemos un camino bastante hecho y delimitado y bueno, que la historia te dice que por ahí va. O sea, lo que dice el padre es, yo a ver si te entiendo bien, es que en la insatisfacción podría responder a que no hay un abanico tanto de posibilidades de realización, de satisfacción, de pluralidad. Es decir, por ejemplo, yo voy o te realizas en la vida pastoral parroquial o ya no hay más alternativas. Nosotros, por ejemplo, la compañía o dominico, cualquier congregación, yo qué sé, yo estuve en la pastoral parroquial, no me va. Y bueno, en cambio me realiza y me planifica el estudio, la docencia y tal. Y forma parte de mi carisma. Te da una posibilidad de la individualización, de la singularidad, encontrar más camino. Porque pudo haber una etapa de mi vida que la pastoral parroquial me va, pero después en la resignificación... Bueno, me permito decir, todo depende de qué imagen tenga uno de dioses, de iglesia particular, de misión apostólica. Sí, yo lo estoy diciendo desde un religioso. Porque evidentemente la iglesia en sus documentos y la vida de sacerdote diocesana en su espiritualidad han hecho una transformación muy importante en las últimas décadas, ¿no? O sea, depende también, si se imagina solo la parroquia como identificación de la iglesia particular, es una reducción muy pobre, ¿no? El carisma apostólico es mucho más amplio que la parroquia. Entonces es importante este aporte, porque entonces para la vida sacerdotal, el poder abrir abanicos es muy importante. Y no es raro, si te doy, y no es raro encontrar a lo largo de la vida de un sacerdote que cambie y que necesite ciertas... esto sí, hoy se considera incluso tiempos sabáticos, tiempos de estudios, tiempos de resignificación, de trabajo. Esto no es una falta yo lo definía con el ideal, que alguien que creía que siempre esto, no, la vida puede cambiar. Esto nos lo vamos a encontrar mucho. Una insatisfacción podría responder a esto. También podría responder a una falta de vocación, ojo ahí. También podría responder que había una falta de vocación. Bueno, Me eso parece sería... Tanto más. Parece que también la insatisfacción tiene que ver con los tiempos que vivimos. Entonces ahí entran en juego virtudes antiguas, ¿no? O sea, en cómo vimos todo un proceso de formación afectiva y demás, este tema de en qué busco yo la satisfacción, todo el tema de adaptarme, lo que están hablando de las congregaciones, en cura de párroco, en cura de feo, es entonces yo busco la satisfacción y qué pongo yo para buscar esa satisfacción. Porque me parece que las virtudes de la generosidad, del compromiso, hasta qué punto yo pongo toda la carne en el asador y no más o menos, y voy acomodándome. Sí. Yo coincido. A veces la persona más generosa, más entregada, es en este mismo grado y nivel, estás más asegurado de que no habrá insatisfacción. Es decir, el que más insatisfecho, el que tampoco nunca se la jugó del todo. Pero yo también quisiera aportar un aporte así. Hoy la cultura actual es una cultura que ha desterrado lo que es el esfuerzo, el sacrificio, la negación. Y es una cultura que solo valora lo sensible. Entonces también esto nos afecta a la vida religiosa y sacerdotal. El tema del sacrificio, la renuncia, como que son palabras que no hay que usar. Y en la vida hay una cuota de sacrificio, de renuncia también. No todo uno tiene que buscar, me realiza, me llena, me plena. No, hay muchos momentos y mucho en el ministerio que uno lo hace por responsabilidad, por coherencia, por un compromiso que tuvo. Ah, no, si no me llena, no. Esto también está a veces escrito, ¿eh? Y esto es sería una inmadurez, esto no puede ser. Sí, tal vez descubrir la vocación dentro de la vocación en muchos casos, digo, porque tal vez en el clero diocesano se tiene, bueno, puede decir,
la vocación como pastor, así en general, si se quiere, pero también si uno tiene mayor inclinación por la música, puede... Y en la misma pastoral le das muchas formas, o pones acentos, y vas poniendo, mira, trabajar en esto, trabajar en lo otro. La creatividad, de ahí verías la importancia que tiene la creatividad. Bueno, la última palabra, y cerramos, pues son 12:30, le damos la última padre y cerramos. Más que una pregunta a vos, darte gracias realmente, es una pregunta a nosotros mismos. Bueno, yo mediante, ahora, no sé, en diciembre cumplo 30 años de ordenado. Por ahí todo este camino a los 30 años, el celibato lo he vivido muy solo, muy solitario, buscando los caminos no acompañados por la iglesia. Yo digo, por ahí hay dos temas que los curas del clero sobre todo no hablamos, que es qué hacemos con la práctica, qué hacemos con nuestro sexo. Es una cosa que, bueno, generalmente cuando hay... Ahí no entro, sí. Recuerdo algo que decía, has tocado el tema de los vínculos, me parece fundamental. Había un cura amigo del padre Ambrosio, que una vez que estaba hablando con quien fue nuestro obispo, Rubiolo, el monseñor Rubiolo le dice, bueno, la iglesia no te puede dar esposa e hijos. Sí, pero me puede dar padre y hermano, me dice, ¿cierto? O sea, el tema de los vínculos que lo hablaste, que es algo para trabajar. Y un tiempo atrás hubo varios hermanos sacerdotes que han quedado en el camino, hablando con Sergio Buenanueva, ahí apenas era obispo, le dije, Sergio, bueno, tenemos que ver qué nos está pasando. Sergio me dijo algo que también es válido, y sería bueno a partir de ahora empezar a construirlo. Bueno, veamos lo que estamos, qué es lo que nos ayuda a permanecer también, y empezar a hacer ese intercambio. Creo que está muy bueno esto, pero esto si no queda abierto y a trabajarlo, bueno, con Omar y Pepe decíamos que, bueno, que ya hablemos, que abordemos esto es un paso importante, pero parece que es el primer paso, ¿no?, para seguir trabajando. Gracias. Ahí les queda también, ¿no? Hoy se insiste mucho en todo, para cerrar, en la importancia de la relación estética. Y hay que cuidar mucho la relacionalidad. La relacionalidad ayuda mucho también en este aspecto. Me aprovecho para dar las gracias también al Monseñor, a Sergio también, a Santiago, a Mario, a Adrián, a todo el equipo, también Darío, y también el rector, Diego, por la invitación. iglesia y de todos los que nos visitan, es decir, que hay gente que ha venido de San Juan, de San Luis, de las denominaciones religiosas también. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de haber escuchado, hemos disfrutado mucho, hemos aprendido y nos hemos divertido un poco también. Que el Señor te siga concediendo fortaleza, sabiduría. Es consolador pensar que estas cosas que nos preocupan y que vivimos a veces con dolor y con pena, bueno, hay gente que en la iglesia las estudia y las puede madurar para poder ayudarnos a todos. Muchas gracias, que el Señor te conceda muchos años de sabiduría y de entrega para esto. Gracias.